Vamos a dar comienzo a esta webinar en donde la Fundación Oso Pardo y el proyecto Libera os ponen encima de la mesa contenidos que consideramos pueden ser interesantes para todas estas personas que estáis hoy aquí y que estáis de alguna manera ocupadas con la problemática de la basuraleza. Como sabéis, en el proyecto Libera trabajamos en tres áreas fundamentales, interconectadas y transversales entre sí, que son el conocimiento, la prevención y la movilización. Muchos de vosotros trabajáis en alguna de ellas, si no en todas, y os agradecemos mucho esta colaboración. En el área del conocimiento, precisamente gracias debido más bien a la necesidad de dar más datos, de conocer más, de tener más ciencia sobre la problemática, contamos con nuestro apoyo con la Fundación Oso Pardo, que, como sabéis, son referentes a nivel estatal sobre, obviamente, los osos. Son maravillosos. De hecho, trabajamos muy de la mano tanto con Guillermo, su presidente, como con Carolina, la persona que hay de comunicación. Ambos encantadores y además muy agradecidos y muy colaboradores dentro del proyecto Libera. Así que un placer de tener, bueno, contar con vuestra colaboración, Fundación Oso Pardo, además. Luego, como sabéis, y siempre desde el área de la ciencia, desde el área de conocimiento y de todo lo que se desprende de este área, intentamos aplicar, buscar soluciones, que para eso existimos, ¿no? Buscar soluciones reales que puedan ayudarnos a mejorar la problemática. Obviamente, mucha base o mucha parte de la base de la prevención. Por tanto, trabajamos con aulas Libera, con Libera Makers para los chavales de FP, con las universidades, trabajamos con los centros de interpretación de un gran número, perdón, de comunidades autónomas. Ahora mismo estamos en más de 160 espacios naturales de toda España y además seguimos ofreciéndoos una exposición, ofreciéndoos las campañas de sensibilización sobre plásticos, cunetas, mascarillas, en general toda la basuraleza que principalmente encontramos, entre otras, por ejemplo, las toallitas. Así que están todas a vuestra disposición, como sabéis, y muchos de vosotros ya estáis compartiendo. Pero es que además luego tenemos siempre la necesidad de sacar a la gente al campo para que conozcan especialmente el entorno natural que está más próximo a sus lugares de residencia o quizá lugares de residencia más allá, pero que conozcan los espacios naturales para empezar a conocerlos y, por tanto, a valorarlos y amarlos, que será la única manera, como todos bien sabéis, de cuidarlos y protegerlos de todas las amenazas, entre otras la basuraleza, que existen. Por tanto, desde Libera, otra de las soluciones que ponemos, ya sabéis, es salir al campo con los metro cuadrado. En breve estamos en el metro cuadrado por los ríos. Ya somos más de 180 organizaciones las que habéis creado puntos en toda España. Esperemos ir un poquito más allá para recoger todos los datos que podamos y poder ser más efectivos. Dicho esto, dejo la palabra a Miguel Muñoz, que, como sabéis, es el coordinador del proyecto Libera en el área en SEO Life. Y ya de seguido presentaremos a Juan Carlos, que es la persona, Juan Carlos Blanco, perdón, que es la persona que hoy nos va a acompañar. A continuación os lo presento y damos paso a la webinar. Gracias. Hola, muy buenos días. Simplemente deciros que el vídeo que estamos hoy, es el webinar que vamos a presenciar, que estáis presentes, se está grabando para luego poderlo subir a YouTube, por lo que luego en el turno de preguntas que habrá después podréis intervenir y demás, pues eso, saber que quien no quiera que se le grabe, pues que no ponga la cámara y esas cosas. Sin más, deciros que desde SeoverLife y en alianza con Ecoembes pusimos en marcha el proyecto Libera, que ya conocéis todos hace 4 años, entre otras cosas porque nos preocupaba
y nos preocupa mucho cómo pueden afectar estos residuos a nosotros, concretamente a la avifauna, pero en general pues a la biota, ¿no? Hay muchos estudios, o hay bastantes estudios referentes a estos impactos, más en terreno marino. Pues se sabe, por ejemplo, que hay hasta 800 especies que pueden ser afectadas directamente por ingesta o enredo de plástico, de las cuales 17 se encuentran en la lista roja de la UICN, por ejemplo. Pero en interior sí que es verdad que falta mucho conocimiento. Sabemos, por ejemplo, que hay muchos aves que utilizan estos plásticos como nidos o diferentes residuos. Habría que estudiar, hay algunos estudios, pero no muchos, para ver cómo impactan estos residuos. Y creemos que es muy necesario todo este tipo de estudios, sobre todo en mar también, pero más en interior, pues por esta laguna de conocimiento que hay. Y creemos que en este sentido, pues evidentemente con uno de los mamíferos emblemáticos de nuestra península como el oso, pues es totalmente apropiado este tipo de estudios. Sin más, no me voy a alargar mucho más, agradeceros vuestra asistencia y que Juan Carlos Blanco pues, nos cuente el turrón de lo de hoy. Fenomenal, muchas gracias. Voy a dar paso a Juan Carlos. Juan Carlos Blanco es doctor en biología, experto en grandes carnívoros y asesor de la FOP desde su creación, desde 1992. Además, también es asesor de otros dos grupos de expertos de la UICN, que como sabéis es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y del Canid Group Expert y del Large Carnivore Initiative for Europe. Además, ha colaborado o ha llevado a cabo este estudio que os va a presentar y que espero os satisfaga a todos y sobre todo que os parezca muy interesante. Juan Carlos, muchas gracias y todo el tiempo está para ti. Bueno, hola Sara y Miguel y buenos días a todos. Os voy a contar un poco lo que hemos hecho sobre los osos y basuras aquí en la Cordillera Cantábrica, que es un tema que, digamos, nos ha preocupado siempre mucho, ¿no? Veremos muy pronto por qué, porque es que la mayoría de las poblaciones de osos se acercan a las basuras y constituye un problema en la mayoría de los lugares donde hay osos y humanos, ¿no? Bien, antes de meternos en el problema, quería presentar un poco el oso en España y en la Cordillera Cantábrica. Como sabéis, hay dos poblaciones de osos en España, una en la Cordillera Cantábrica y otra en los Pirineos. Nosotros nos centramos en la Cordillera Cantábrica. A mediados del siglo XIX, todos los osos de la Cordillera Cantábrica estaban conectados, pero un siglo después se desconectaron y se separaron en dos poblaciones, la oriental y la occidental. Desde los años 90, estas poblaciones han estado aumentando y aquí vemos el censo anual de las osas con crías en la población o subpoblación occidental y en la oriental, cómo han ido aumentando hasta la actualidad. Los dos núcleos se han puesto en contacto de nuevo, parcialmente al menos, y lo que tenemos en la actualidad es más o menos esto, las dos poblaciones, las dos subpoblaciones unidas a través de ese corredor central en amarillo, y en total habrá unos 330 osos, 280 en la subpoblación occidental y unos 50 en la oriental. El oso, aunque se ha recuperado notablemente en los últimos 30, 20 o 30 años, sigue estando en peligro de extinción. Pero hay un crecimiento anual de un 10% aproximadamente, lo cual significa que cada día hay más osos. Y cada día tenemos que estar más atentos a los conflictos que pueden causar los osos. Y veis aquí una foto de un pueblo, este pueblo es Aguino, que está en Somiedo, y es típico del área de distribución del oso en la Cordillera Cantábrica. Los osos están prácticamente en el monte. Los pueblos están prácticamente en el monte, ¿no? Los osos apenas tienen que andar para llegar a los pueblos. Viven en los alrededores, ¿no? Porque los pueblos, insisto, además cada vez tienen menos gente y están rodeados del bosque, de las zonas donde están los osos. Esto, evidentemente, es una tentación muy grande para los osos el que haya basuras accesibles, porque realmente tienen que hacer muy poco los osos para
llegar a estos contenedores y alimentarse de la basura. Todos los osos son atraídos por las basuras. Veis aquí una foto que se hizo el año pasado en Nueva Zembla con los osos polares que acuden a un enorme basurero. Y hay gran cantidad de bibliografía sobre las interacciones entre los osos y la basura, sobre todo en los osos negros americanos. Esta foto es de un oso negro americano que son, digamos, menos agresivos, huyen menos del hombre, y hay numerosos casos a lo largo de Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en Estados Unidos, de poblaciones donde los osos se pasean por las calles, comen basura y viven un poco entre la gente. Nosotros hemos revisado para empezar toda esta bibliografía, que es muy amplia e importante, y que, como digo, sobre todo atañe a los osos negros. También hay casos de osos pardos que llegan a la basura. Hay un país, esta foto está tomada allí, en Brasov, que es Rumanía, donde a los osos se les alimenta para cazarlos. Ahora, por cierto, están protegidos. Y no hay ningún cuidado, la gente no hace nada para evitar que los osos se alimenten de la basura. Es más, muchas veces se promueve un poco como espectáculo, ¿no? La cuestión es que los osos pardos son en general más agresivos que los osos negros y en los lugares donde los osos pardos se habitúan a la basura, como ocurre aquí en Rumanía, pues hay accidentes a veces bastante graves. Bien, os cuento un poco el resumen de lo que dice la bibliografía sobre los osos y las basuras. Es una fuente de alimento fácil para los osos y atrae a todas las especies. Además, cambia los parámetros de la dinámica poblacional, por lo menos de los osos negros, ¿no? Hace que sean más grandes, que predominen los machos en los lugares donde hay basura, que hibernen menos. Sin embargo, en todos los sitios donde se ha estudiado, los osos que se acercan a la basura tienen mayores tasas de mortalidad. Es decir, el alimento fácil lo pagan prácticamente siempre, ¿no? Una cuestión importantísima, y es que el hábito de comer basura, de estar junto al hombre, se transmite de madres a hijos. Es una cuestión que se ha comprobado mediante varios estudios, algunos muy bonitos, estudios genéticos. Y lo que nos dice esto es que hay culturas de osos dependientes de la basura. Es decir, a base de transmitírselo unos a otros, sobre todo de madres a hijos, se crean estos ámbitos culturales de osos que viven alrededor de la basura. Otra cuestión, la basura atrae mucho a los osos, pero no es el único factor de atracción. En España, por ejemplo, uno de los factores de atracción son las frutas de los árboles, los manzanos, los cerezos, etcétera, que hay en los pueblos o en sus alrededores. Y muchas veces estos dos factores son sinérgicos, es decir, los osos que se acercan a comer las frutas luego van buscando por el pueblo o por los alrededores del pueblo y se ponen a comer basura. Y los que han intentado resolver el problema de los osos y las basuras, en Estados Unidos muchísima gente, en muchísimos sitios, tienen clarísimo que evitar el hábito, evitar que el hábito se propague, es mucho más fácil que corregirlo. Eso es fundamental y por eso nosotros hemos querido, digamos, centrarnos en este problema antes incluso de que se generalice o incluso de que exista, ¿no? Porque sabemos que cortarlo de raíz es mucho más beneficioso para todos que dejar que los osos empiecen a merodear en los alrededores de las basuras. Luego es mucho más difícil corregir los hábitos de estos osos que están habituados, ¿no? Una cuestión, y es que en Europa, vemos aquí una osa, un oso pardo, una hembra de oso pardo con crías, fotografiada aquí en la Cordillera Cantábrica. En Europa se ha visto que muchos osos se acercan en las proximidades del hombre
digamos, de una forma natural para evitar las interacciones las interacciones con otros ejemplares de su propia especie. Por ejemplo, las osas con crías. Los machos muchas veces matan a las crías. Entonces, para evitarlo, cuando tienen crías pequeñas, se acercan a los pueblos para utilizar a los hombres como escudo humano. Son más proclives a vivir o a tolerar la presencia del hombre que los grandes machos. Entonces temen al hombre, pero temen más a los grandes machos. Entonces, en esta distribución despótica, en la cual predominan los grandes machos, muchas veces las hembras con crías y los jóvenes se acercan a las zonas humanizadas para evitar a los grandes machos. Esto tiene una implicación, y es que cuando las poblaciones aumentan mucho y se densifican, es muchas veces inevitable que aparezcan en las proximidades humanas, proximidades de los pueblos o de los lugares habitados, individuos jóvenes y hembras con crías. Están no siempre para comer, sino simplemente para evitar la presencia de los grandes machos, que les asustan más incluso que los hombres. Bien. Después de hacer esta revisión bibliográfica, hicimos un trabajo de campo. El objetivo era ver cuál era la situación en el campo de los osos y las basuras y buscar soluciones si es que existían problemas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, tenemos aquí una serie de objetivos parciales que podéis ir leyendo en la pantalla. Hemos cogido 2 municipios que son contiguos, tienen muchos osos. Uno es el municipio de Somiedo, donde está el Parque Natural de Somiedo, en Asturias, y el otro del municipio de Villablino, en León. Insisto en que son contiguos, pero son muy diferentes. Somiedo es un parque natural, está muy protegido. Villablino no, tiene la protección que tienen los osos en toda España, pero no una protección especial. Y son distintos porque Somiedo tiene pueblos muy pequeños, repartidos por el campo, mientras que Villablino tiene pueblos grandes, tiene una zona casi periurbana alrededor de Villablino, con localidades importantes como, bueno, todas las que hay en todo el valle de la Ciana, Caboalles de arriba, Caboalles de abajo, etc., ¿no? Entonces, lo que hemos querido es comparar estos 2 municipios y cuantificar numéricamente las variables más importantes que pueden explicar los conflictos entre los osos y los humanos en torno a las basuras, ¿no? Este es el municipio de Somiedo. Como veis, muchos pueblos muy pequeños. La mayoría de los pueblos tienen decenas de habitantes, algunos no llegan a la decena de habitantes, y los pueblos más grandes tienen 140 habitantes o así. El municipio de Villablino es mucho más poblado, la densidad de población es mucho mayor, tiene menos pueblos y más gente en los pueblos. Entonces, hemos recogido en estos términos municipales, hemos ido pueblo por pueblo y hemos recogido una serie de variables. La presencia y abundancia de osos, cómo se gestiona la basura en ambos municipios, hemos hablado con los 2 alcaldes, tamaño y estructura de los pueblos, protección de los contenedores, ahora lo veremos, y la ubicación dentro del municipio, la cantidad de basura que había en los contenedores, veíamos si rebosaba, si estaba a medias o apenas tenía basura, y también el atractivo, es decir, si tenía basura, carne que fuera atractiva para los osos, ¿no? La distancia de los contenedores a ríos o arroyos, lugares con vegetación que pueden encubrir a los osos durante la noche, y en general el grado de exposición y de vulnerabilidad de los contenedores. Aquí vemos algunos tipos de contenedores. Estos son contenedores sin ningún tipo de protección. Estos son contenedores que tienen una cierta protección y la máxima protección es la de estos contenedores que tienen una cobertura por los lados y también un tejadito, ¿no? Todo esto lo hemos ido viendo o lo hemos ido añadiendo a una serie de tablas que ahora os enseñaremos.
la distancia de los contenedores a las localidades habitadas, si había farolas o no había farolas. También hemos estado por la zona, hemos visto osos en alguna ocasión, por ejemplo, esta osa con 2 crías ya mayorcitas han sido fotografiadas en el municipio de Villablino. Y al final hemos hecho una serie de tablas con todos los pueblos que hemos visitado, que han sido varias decenas, donde teníamos estas variables, el número de habitantes, la ubicación de los contenedores, número de contenedores, si tenían o no cubrecontenedores y qué clase de cubrecontenedores tenían, cantidad de basura, ubicación de los contenedores en el pueblo, distancias a casas, etcétera, etcétera. Al final, en la columna de la derecha, vemos la exposición potencial de los contenedores de los distintos pueblos, desde baja a máxima, ¿no? La exposición máxima se produce normalmente en los pueblos que son muy pequeños, donde no hay iluminación, los contenedores están al lado de un río o justo al lado del monte, no tienen cubrecontenedores y digamos que los osos pueden acceder a esos contenedores facilísimamente durante la noche, sin tener que andar por el pueblo, en sitios donde no hay iluminación, etcétera, etcétera. Esos son los contenedores o las zonas que tendrían una exposición máxima. Luego hemos visto los datos reales, hablando con los guardas de la Fundación Oso Pardo y con muchísimos colaboradores que tenemos a lo largo de la cordillera Cantábrica. Hemos visto los casos reales donde se han visto osos comiendo de la basura. Por cierto, hemos visto en muy pocos sitios en los últimos años, y lo que hemos observado es que este es un sitio donde se ha visto un oso comiendo de la basura, es en Villablino, y está en un sitio asfaltado, bien iluminado, es decir, donde la exposición sería más bien pequeña, ¿no? Aún así, en esos sitios donde a priori, teóricamente, los osos no deberían ir a comer basuras, son los pocos lugares donde tenemos datos de osos comiendo basuras. Esto es en Río Negro, un pueblo cerca de Villablino, donde se vio un oso comiendo de este contenedor de basura. Bien, os decía que en los muy pocos casos en los que hemos visto a los osos yendo a los contenedores, estos estaban en lugares, digamos, en el centro del pueblo, en lugares que teóricamente son poco susceptibles, ¿no? A la presencia de los osos. También es cierto que si los osos se alimentaran de contenedores en lugares sin iluminar, etcétera, etcétera, son más difíciles de detectar, ¿no? Como os he contado, hay una sinergia entre la atracción que produce a los osos la basura y las frutas. Vemos aquí un manzano en medio de un pueblo y podéis ver en la foto un oso subido encima del tejado de una cabaña en un pueblo de Somiedo, se llama Castro, que está comiendo ahí de las frutas. Parece ser que las frutas en los pueblos atraen a los osos mucho más que la basura, al menos de momento. Bien, las conclusiones del trabajo de campo es que los osos cantábricos no son basureros. A pesar de que tienen muchísimas oportunidades de acceder a la basura, no suelen ir a la basura. Es más, no conocemos casos de osos condicionados a la basura. Aunque justo cuando estábamos acabando este estudio, un oso empezó a aparecer por Villablino, el pueblo, digamos, Villablino capital, no ninguna de sus pedanías, en un lugar asfaltado, y empezó a comer de un contenedor, le hicieron muchos vídeos, nos destruyó un poco las conclusiones del estudio, ¿no? Pero bueno, es un caso aislado como hay otros, ¿no? Como he dicho, los árboles frutales, la fruta de los manzanos, los cerezos, etcétera,
atrae a los osos mucho más que la basura, por lo menos a los osos cantábricos, ¿no? Os decía que un oso empezó a aparecer por Villablino a comer en un contenedor de basura. Estas son unas fotos sacadas en la zona. Como veis, es un lugar asfaltado donde hay coches, hay farolas, iluminado. Este es el contenedor. Y hay otros casos, por ejemplo, en un pueblo Sistierna que está en Asturias, en los últimos meses ha habido un oso también, un oso joven, que ha estado comiendo en los contenedores, los tiraba, cogía la basura, se la llevaba al monte. Se la ha intentado disuadir, pero realmente los osos suelen aparecer durante la noche. Estas labores de disuasión, que luego os contaré o os puedo contar en qué consisten, no son fáciles con los osos que viven alrededor de los pueblos. Bien, estas cosas ocurren, pero como digo, en España ocurren muy raramente, ¿no? Entonces, lo que en base a la experiencia que hemos recogido después de recorrer pueblo tras pueblo, visiter contenedor tras contenedor de basura, que es un oficio muy poco romántico, por cierto, pero digamos, las conclusiones, las orientaciones para reducir la vulnerabilidad de los contenedores de basura son las que aparecen ahí en la pantalla. Recogida frecuente de la basura, para que no rebose. Si es posible, ubicar los contenedores en sitios bien iluminados. Si es posible, cerca de las viviendas, con cubrecontenedores siempre que sea posible. Los cubrecontenedores se están poniendo en todos los contenedores del Parque Natural de Somiedo, lo está pagando el Parque Natural. El mantenimiento debe de ser adecuado y, en general, los contenedores más susceptibles de ser usados por los osos son los que están en sitios más apartados, ¿no? El alcalde de Somiedo nos dijo que ellos están intentando quitar todos los contenedores en los lugares de recreo, en los merenderos, aparcamientos, etcétera, etcétera, porque son conscientes de que esos contenedores son los más accesibles para los osos, son los que pueden crear más problemas, ¿no? Y yendo un poco más allá, hacia una política de prevención de conflictos entre osos y basuras, lo que he dicho al principio es que lo fundamental es prevenir. O sea, una vez que tenemos una cultura de osos que se transmiten unos a otros los hábitos de andar por los basureros, es muy difícil hacer frente a eso. Entonces, lo esencial es prevenir, y en cuanto empiecen a aparecer osos frecuentando los contenedores, hay que hacer las acciones de disuasión que veremos un poco más adelante, ¿no? Hay que hacer un seguimiento para saber dónde y cuándo aparecen estos osos. Inmediatamente hay que eliminar el acceso a la basura cuando aparecen estos osos, eso es lo primero. Y hay que estar muy atento a esos árboles frutales, ¿no?, que atraen también a los osos a los pueblos, ¿no? Cuando se vea que un oso empieza a ir día tras día a los contenedores, hay que disuadirle. Disuadirle significa espantarle con balas de goma, con perros, con gritos, con petardos, etcétera, etcétera. Existen protocolos, tanto en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, para realizar esta disuasión, que evidentemente la hacen las administraciones, los agentes medioambientales o personal contratado por las administraciones, pero hay que estar muy atento a la aparición de estos osos, y en cuanto empiecen al principio a frecuentar los basureros o los contenedores, hay que hacer estas labores de disuasión, espantarlos, ¿no? Se ha hablado mucho de los contenedores a prueba de osos, ¿no? Es una solución como muy simple, ¿no? Hay contenedores que son inaccesibles a los osos. El problema es que son caros. Si se ponen unos pocos de estos contenedores, los osos van siempre a los contenedores que no están protegidos, que sí son accesibles para los osos. Es imposible en lugares como España, como Somiedo, como Villablino, los otros,
pueblos de la Cordillera Cantábrica que todos los contenedores sean a prueba de osos. Y luego hay un problema también con el sistema de recogida de basuras, que es automático, tienen sus camiones, que los contenedores están adaptados a esos camiones, con lo cual esos sistemas de recogida de basuras pues no podrían recoger la basura de estos contenedores a prueba de osos, ¿no? Queda muy bonito hablar de estos contenedores a prueba de osos, pero en la práctica pues no resuelven el problema. Y para acabar, habría que decir que convendría desarrollar un plan de amplio espectro para evitar las distintas formas de habituación de los osos a los humanos. Es decir, tanto las que están causadas por el condicionamiento al alimento como a otros tipos de habituación, como podría ser la habituación causada por la observación de osos. Si se les observa a una distancia relativamente corta, los osos se acostumbran a ver gente y al ver que no pasa nada se habitúan a la presencia de gente. Y digamos que todas estas cosas actúan de forma sinérgica y convendría hacer un plan amplio para evitar la habituación en el cual hubiera un espacio dedicado a la basura. Os pongo una última foto. Es un oso pardo en Rumanía, en la ciudad de Brasov, donde los osos no solo se habituaron a ir a los contenedores de basura, sino que se promocionaba esto, ¿no? Porque era un espectáculo. Yo he estado en Brasov un par de veces cuando los osos estaban habituados a los basureros, los taxistas te cobraban y te llevaban a ver los osos, la gente los fines de semana incluso les daba de comer a los osos. Aquí vemos a un joven rumano dando a un oso leche. La cosa acabó fatal. Uno de estos osos mató a 2 personas e hirió a varias en un fin de semana y tuvieron que hacer un plan para disuadir a los osos de ir a los contenedores. El problema es que en estos momentos hay cientos de lugares en Rumanía donde los osos van a los contenedores y dar marcha atrás en unas actuaciones que se han estado realizando durante años es muy difícil. Esto es exactamente lo que nosotros tenemos que evitar. Un poco la moraleja debería ser evitar esta foto. Y nada más. Queda un poco a vuestra disposición por si tenéis preguntas o dudas, lo que queráis. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Súper interesante, me ha parecido a mí personalmente. Abrimos ahora el turno de preguntas, por favor, para ir un poco ordenados. Si no os importa darle a la manita para levantar y hacer vuestras preguntas, sería ideal que os pongáis la cámara cuando queráis realizar las preguntas, o si alguien tiene un poco más de vergüenza y quiere escribir la pregunta en el chat, también las podemos leer. Mientras se animan con las preguntas, me lanzo yo, Juan Carlos. Pues adelante. Puedes dejar de compartir, Juan Carlos, perdona, para que no veamos a Miguel repetido en pantalla. ¿Me veis a mí ahora? Sí, no te Tienes que vemos activar porque... la cámara, eso es. Eso es. Vale, la voy lanzando. Perfecto, ahora te vemos. Perfecto. Uno de los problemas que se asocian no solo a los contenedores de basura, sino también a la basura que se arroja muchas veces en cunetas pues directamente en transectos, que a veces es basura orgánica, y con especies de menor tamaño, de aves y de mamíferos, hay un riesgo grande de atropello. No sé con el oso, como veis, si con la creciente población que nos estás comentando de individuos y el acceso, imagino, a estas basuras que estarán muchas veces cerca de carreteras, si pensáis que el riesgo de atropellos pues puede ser un problema ya no solo para la especie, sino también de seguridad vial. Bueno, realmente en España solo conocemos 2 casos de osos muertos por atropellos. Uno prácticamente se suicidó porque se metió dentro de una autovía y se fue andando a lo largo de la autovía. Fue en 2008, y el otro ha ocurrido el año pasado o hace 2 años en una carretera también cerca de Villablino, ¿no? Entonces, en España realmente no hay muchos casos, ¿no? El problema fundamental
de que los osos vayan a las basuras es que la gente de los pueblos se asusta. Ni siquiera son los ataques a la gente, es el miedo que tiene la gente, como es normal, a salir de tu casa, ir al contenedor y encontrarte con un oso, ¿no? Entonces, en la cordillera cantábrica hay una tolerancia muy grande hacia los osos en general, pero la gente tiene muy claro que cada uno en su casa, los osos en el monte y la gente en los pueblos. Y la gente no quiere ver osos en los pueblos, ¿no? Entonces, cuando los osos empiezan a frecuentar los pueblos, la tolerancia hacia los osos empieza a bajar, ¿no? Yo creo que ese es el principal peligro que pueden tener los osos, ¿no? Más que ser atropellados, es que la tolerancia, que es lo que ha permitido el aumento de la población en las 2 o 3 últimas décadas, y que ha sido muy buena en la cordillera cantábrica, empieza a reducirse porque la gente se asusta de que los osos anden por los pueblos, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta de David León, que es técnico en Hombre y Territorio, una de las organizaciones que también forma parte de las alianzas Libera, y quienes nos han ayudado, han hecho, mejor dicho, perdón, un protocolo de identificación de microplásticos en aguas continentales. Te pregunta, dice, primero te da las gracias y luego te pregunta si creéis que las buenas noticias acerca de la población creciente de osos en las 2 zonas cantábricas puede tener un efecto en la dispersión y búsqueda de alimento, incluyendo las zonas urbanas, y en este caso, ¿qué tipo de actuaciones se deberían de activar para prevenir? Bueno, hemos estado hablando un poco de ello. Evidentemente, al crecer el número de osos, incluso aunque no fueran atraídos por la basura o por otros tipos de alimento, como he dicho antes, simplemente por esa distribución despótica que tienen los osos, esa competencia intraespecífica que a veces es muy grande, ¿no? Porque los machos matan a las crías realmente, a veces matan a las hembras también, ¿no? Entonces, simplemente por eso, al aumentar la densidad, empezarán a aparecer osos en las proximidades del hombre, ¿no? En los pueblos y tal, ¿no? Eso lo podemos esperar incluso aunque no hubiera comida, ¿no? Pero insisto que además los osos saben que en los alrededores de los pueblos hay más fruta que en el campo, ¿no? Y entonces en la época de las cerezas, de las manzanas, pues hay pueblos donde aparecen de forma casi sistemática. Son pueblos donde hay muy poca gente, los árboles están abandonados, las manzanas caen al suelo y constituyen, digamos, un alimento muy atractivo para los osos, ¿no? En otros lugares de Europa, por ejemplo en Abruzzo, en Italia, ¿no? Hay grupos de voluntarios que para evitar esto retiran las manzanas de los lugares donde, bueno, hay muchísimos en el suelo y atraen a los osos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor se podría, digamos, probar alguna de estas acciones, pero en esencia el hacer un plan general contra la habituación de los osos, la presencia de los osos en los pueblos, yo creo que sería lo más útil, ¿no? Y en ese plan incluir las frutas, la basura y otros muchos elementos que a lo mejor no están relacionados con elementos atractivos, pero que hace que los osos frecuenten los pueblos, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Nadie de los presentes tiene alguna duda? Yo voy a lanzarte otra pregunta, Juan Carlos. Has hablado de la dispersión de basuras hacia el entorno natural por parte de los osos, ¿no? En ese afán de recoger, de comer y de llevárselo a su guarida o a su entorno. Y eso es una de las razones de la existencia de Libera, ¿no? De el no abandono de residuos en los espacios naturales por parte del ser humano, ¿no? Pero en este caso es un animal y nos pasa con otros animales como puede ser algún ave que se lleva de algún vertedero pues algún elemento hacia su nido, por ejemplo, como hemos visto. ¿Hay alguna manera de, aparte de las mencionadas ya, entendemos que esos espacios están muy a desmano
muy a desmano de las manos, perdón la redundancia, de los voluntarios que trabajamos en el día a día, ¿no? Recogiendo en espacios naturales. ¿Están, por ejemplo, los técnicos o los ayuntamientos, los municipios de estas áreas advertidos de estos abandonos en estas zonas y la posible recogida de estos residuos en estos espacios naturales? Sí, sin duda. O sea, los alcaldes de los pueblos son muy conscientes de todos estos problemas. Nosotros hemos estado hablando largamente con los alcaldes de estos municipios. Son muy conscientes, todos son muy conscientes y todos saben que se debe tener una gestión de la basura impecable para evitar que los osos sean atraídos por la basura. Y todos ellos conocen el problema de las frutas, aunque muchas veces no es fácil de resolver. Incluso el problema de la habituación por otras actividades humanas. Cada vez hay más gente andando por el monte, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil tener esa separación que todos consideramos necesario o conveniente entre osos y personas, ¿no? Pero evidentemente en algunos casos muy particulares, como por ejemplo la concentración de fruta en determinados momentos en ciertos pueblos, sí podría aconsejar, bueno, pues la presencia de voluntarios que fueran a recogerla, como se hace en otros países. Sería una actividad bonita, yo creo, para todos y útil. Fenomenal. Carolina, apúntate la identificación de esos puntos para que podamos ir a echaros una mano. Muchas gracias. Ya Juan estaba Carlos. haciendo nota. Fenomenal. A colación de esto nos pregunta Charo del Tronco si se potencia la plantación de frutales en el monte para evitar que bajen a las poblaciones. Bueno, eso se está haciendo. La Fundación Oso Pardo lleva mucho tiempo plantando frutales en distintos proyectos. Ahora ha empezado otro proyecto LIFE relacionado con el cambio climático y lo que se va a hacer es potenciar las especies que son más resistentes al cambio climático, al aumento de la temperatura, que en el caso de la cordillera cantábrica la fundamental es el castaño, ¿no? Entonces, lo que se trata es de hacer estas plantaciones para aportar alimento a los osos y que lo puedan encontrar en el campo mejor que en los pueblos. Muy bien, pues son las 10:48 y creo que no hay ninguna pregunta más. Yo por mi parte, desde el proyecto Libera, un placer y un agradecimiento enorme hacia tu trabajo y hacia esta exposición que realmente ha sido, insisto, interesante, muy ilustrativa y muy nutritiva. Y yo creo que a todos los que estamos aquí hoy, aunque estén más tímidos y les haya costado preguntar un poquito más, nos sirve mucho porque de verdad que estamos en el día a día trabajando en muy diversos ámbitos para evitar que cualquier tipo de residuo llegue a cualquier espacio natural. Así que muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a la FOP y muchas gracias a los presentes por estar hoy con nosotros. Y nos vemos en otra. No sé si Miguel Muñoz quieres decir algo, perdona. Nada, reiterar los agradecimientos a FOP, Juan Carlos, y que ya sabéis, estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Nosotros también, muchísimas gracias al Proyecto Libera y a Coembes y a vosotros en particular. Muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego a todos.